Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a nuestro gran amigo Irving Gatell. Irving, muy buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes desde España. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también desde México todavía, ya. Bueno, ciertamente aquí ya es tarde-noche, ciertamente ya. Uh-huh. Bueno, hoy queríamos comentar contigo acerca de cómo habrá llegado hasta allí nuestro queridísimo y honorable presidente Pedro Sánchez. Ha tenido pues unas palabras muy cariñosas en varias ocasiones hacia Netanyahu a nivel individual y el Estado de Israel en particular, ¿no? en colectivo. Y fundamentalmente esas palabras giraban en torno a la idea de que, de algún modo, Israel está violando el derecho internacional en la presente guerra. ¿Cuál es tu visión al respecto, Irving? Bueno, mira, para mí, honestamente, Pedro Sánchez lo único que hizo fue el ridículo. O sea, intentó pontificarle a Netanyahu, repitiendo este discurso desgastado de la proporcionalidad, de los crímenes de guerra, etcétera, pero sin meterse realmente al tema de fondo. Y bueno, en ese sentido, Pedro Sánchez, pues nada más es un típico izquierdoso que opina porque tiene boca, ¿no? Y que es muy evidente su sesgo anti-israelí, o sea, claramente judeófobo. O sea, fue el único que después de haber visto los videos de la masacre simplemente reacciona diciendo, bueno, pues tuve que verlos, ¿no? Así como, qué lata, ¿no? O sea, demostrando una absoluta carencia de empatía cuando las víctimas son judías. Nada de extrañar, o sea, Pedro Sánchez representa esa línea izquierdista antisemita, punto, hay que decirlo como es. Ahora, se ponen en el plan de que Israel está cometiendo crímenes de guerra, Israel tiene que cuidar a los civiles, tiene que cuidar a los niños, o sea, pero no se detienen a reflexionar en lo que realmente dicen las leyes de guerra. Las leyes de guerra dicen que los primeros que los tienen que cuidar son Hamas, en este caso, y que Hamas es el que está cometiendo los crímenes de guerra al utilizarlos como escudos humanos. En este sentido, Pedro Sánchez retoma esta narrativa de que Israel debería hacer más, pero a ver, quiero ver que uno solo de ellos, me diga qué es lo que tiene que hacer específicamente. Todos se quedan siempre en esa ambigüedad que resulta muy cómoda políticamente hablando, porque mucha gente dice, sí, tiene razón, pero que en realidad es una banalidad, una futeza, diría el búho de La espada en la piedra, ¿no? La película de Disney, el búho de Merlín. Paparruchas, diría Rico McPato con Canción de Navidad. O sea, esto de decir tiene que hacer más, pero nunca dicen qué. O sea, no he visto a uno solo de ellos jamás intentar desglosar detalle por detalle la realidad objetiva del problema, de cómo un grupo terrorista ha hecho de Gaza todo un enclave terrorista, de cómo tiene una enorme base social, es decir, un altísimo porcentaje de la población de Gaza apoyando a Hamas, de cómo la propia población de Gaza ha cometido crímenes de guerra, porque hubo civiles que también se infiltraron en Israel, hubo civiles que también asesinaron gente, hubo civiles que también tomaron secuestrados y ha habido civiles que han estado cuidando, entre comillas, a los secuestrados. Israel ya les advirtió. Por ejemplo, hubo un escándalo con un profesor de la escuela de la ONU que tuvo ahí como rehén a uno de los niños israelíes. Ahora están chillando de que no, es de la ONU, por favor, o sea, no le haga nada. Y Israel le dijo, a ver, perdón, tú tuviste un rehén, tú eres terrorista, eres criminal de guerra y te podemos eliminar si te ubicamos. O sea, sí, ahora, perdón que lo diga, ahora se les está vaciando la panza de miedo. O sea, entiendan la expresión que quería utilizar, ¿no? Sí. Ahora sí están infartados, están histéricos, pero bueno, otra vez Pedro Sánchez retoma este discurso baboso, perdón que lo diga como es, pero, o sea, de decir, no, es que Israel tiene que hacer más, pero a ver, quiero ver que él o cualquiera de los que toman ese tipo de clichés realmente se pongan a hablar de lo que sería una estrategia correcta. Aquí toda la reflexión es sentimentaloide y pretende ser moral, que no lo logra. Lo sentimentaloide sí, lo moral no, pero se les olvida que en el caso de una guerra, el comportamiento del ejército, de cualquier ejército, tiene que ser conforme a las leyes de guerra, punto. Israel está respetando las leyes de guerra en el sentido de que está bombardeando y destruyendo objetivos terroristas. ¿Quieren hacer una investigación sobre eso? Está bien, háganla. Pero lo que es deleznable es que Pedro Sánchez sea uno de tantos tontos que
Dicen que hay que hacer una investigación, pero antes de eso ya dieron la sentencia. O sea, ya calificaron, acusaron y sentenciaron a Israel como país que está cometiendo crímenes de guerra. Bueno, entonces, ¿para qué quieres la investigación? Si tú, como sabelo todo, ya lo sabes todo. O sea, la postura de Pedro, de Pedro Sánchez fue verdaderamente deleznable, o sea, despreciable, ruin, baja, porque refleja que no le interesa en lo mínimo conocer lo que realmente sucede en Gaza. Le interesa condenar a Israel. Entonces, bueno, pues con esos elementos en la mano, yo condeno a Pedro Sánchez como un antisemita. Eso es lo que es, eso es lo que ha demostrado. Bueno, delicioso que nada más fuera a hacer el ridículo, que Netanyahu lo dejara callado, o sea, lo evidenciara como un zoquete que está opinando nada más porque tiene boca, y le dictara cátedra de lo que es tener que enfrentar un problema que España lo podría tener en algún momento, digo, no en el mismo nivel, pero ya tuvo un atentado ahí en la Renfe, en Atocha, creo, si mal no recuerdo, así es. Puede tener en cualquier momento cualquier otro atentado extremista. Y bueno, ¿qué te digo de Pedro Sánchez, no? O sea, de un tipo que para poder imponerse y continuar en el cargo de el mero jefe ahí de España, ha tenido que hacer un pacto violatorio de la Constitución, o sea, una ridiculez de arreglo político con un grupo secesionista. O sea, Pedro Sánchez es la persona menos autorizada para venir a darles lecciones de nada a nadie. Bueno, da gusto porque además parece, Irving, que conoces bastante mejor la realidad de España que muchos periodistas españoles. Que esta sencilla descripción que acabas de hacer ahora ya de cómo ha sido su gestión de esta renovación del mandato, pues has dado las claves que muchos periodistas todavía no se han atrevido a decir, aunque la evidencia está ahí, ¿no? En otro orden de cosas, en las últimas horas el alto al fuego ha finalizado. ¿Cuál ha sido la causa de esta finalización y qué tenemos ahora por delante? Mira, la causa es evidente, o sea, es Hamas que rompió las condiciones del alto al fuego. Ya las venía rompiendo desde antes, o sea, mira, desde el inicio del alto al fuego, a los 15 minutos, todavía dispararon misiles, ¿no? Eso Israel podría haber dicho, adiós, no hay alto al fuego, ustedes no le paran, ahí te van las bombas, ¿no? Ok, bueno, pero Israel todavía quiso seguir adelante para rescatar la mayor cantidad posible de rehenes. Por la mitad del proceso, ya desde el tercer día, Hamas estaba diciendo que como que no estaba de acuerdo en que le estuvieran entregando, digamos, terroristas de bajo nivel, mujeres que no tienen acusación de asesinato, sino nada más de intento de, y menores de edad que están en las mismas, ¿no? Que no lograron consumar el asesinato. Que no, que Hamas quería prisioneros de más alto nivel, ¿no? De más alto rango. Bueno, mijo, eso se pone en las condiciones cuando se negocia, no a la mitad del proceso. Y segunda, te batearon, y lo batearon porque Hamas realmente no podía sostener la postura. Entonces, pero ya desde ahí se veía que Hamas venía violando o con ganas de violar el acuerdo final, ¿no? Bueno, se logró extender por unos días más la tregua originalmente pactada para 4 días, se logró extender otros 4 más. Y al final de cuentas, Hamas, el último día, ya no entrega una lista de prisioneros, sale a decir que es que no sabe dónde están, que él no los tiene, que los tiene otras personas, cuando estuvieron presumiendo que los tenían, o sea, sobre todo este caso de la familia de los niños Kefir y su hermano, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya empieza a jugar a no puedo cumplir, pero vamos a seguir con el alto al fuego, ¿no? Y bueno, y luego viene una andanada de misiles contra diferentes lugares en la zona de alrededor de Gaza. Entonces, o sea, ¿por qué Israel habría de mantener ese alto al fuego? Es la eterna conducta tramposa y chillona de estos grupos terroristas. O sea, te empiezo a romper la tregua, te empiezo a romper el alto al fuego, te empiezo a fastidiar, pero luego te exijo que no, que hay que seguirle, ¿no? Que te controles, ¿no? O sea, que no. Israel ya había advertido que había dejado en claro que no iba a tener mucha paciencia. Esto ya fue suficiente casus belli. Israel dice, ok, la tregua está terminada, y pues se lanzó obviamente al ataque otra vez, ¿no? Interesante porque en esta ocasión quedó en claro que la tregua no le sirvió a Hamas para reorganizarse, le sirvió a Israel. Y entonces, bueno, Hamas de pronto se ve otra vez asediado, empiezan a exterminar a sus mejores batallones en el norte, en la zona sobre todo de Jabalia y de la ciudad de Gaza,
empiezan a eliminar a sus comandantes en la zona, y entonces ahora sí, otra vez a buscar la mediación de Egipto y de Qatar para que por favor, a ver si podemos negociar un nuevo alto al fuego. Bueno, y al fuego. Israel lo que hizo fue retirar a su delegación, que era el dirigente del Mossad y un equipo de negociadores. Israel ya los retiró de Qatar, no hay negociación. Israel va por continuar la guerra hasta destruir por completo a Hamas. Qatar todavía quiso intentar convencer a Israel de por favor, o sea, nada más no maten a los líderes que están en Qatar y en Turquía. Israel le dijo, olvídalo, están sentenciados a muerte y se friegan, punto. Entonces, bueno, pues es Hamas el que provocó esto otra vez. O sea, recuérdese que el ataque del 7 de octubre en estricto fue una violación a un alto al fuego vigente que existía entre Israel y Hamas. Y bueno, lo volvieron a violar, se están enfrentando a las consecuencias, pues ni modo. Así son las cosas, ¿no? O sea, Israel simple y sencillamente parece que Hamas no ha entendido que Israel ya no está en disposición de negociar más allá de lo mínimo razonable y que cualquier pretexto va a ser suficiente para que Israel diga, ¿sabes qué? Te sentencié a muerte, te la voy a aplicar. Y bueno, lo que se filtra ahora por gente del diario Haaretz, que fíjate que es uno de los periódicos más pro-palestinos, más bien, sí, es la prensa pro-palestina en Israel, el Haaretz. Directamente. Ya el propio Haaretz reconoce que, o filtra que los negociadores árabes de todos los países árabes de la zona, tras bambalinas, le han pedido a Israel ya no se detengan, destruyan a Hamas, porque todos ven a Hamas como un peligro, como un problema, como algo de lo mejor que le puede pasar a Medio Oriente es destruirlo. Entonces, en términos informales, le han dado luz verde a Israel para que continúe hasta las últimas consecuencias. Luego, entonces, Israel va a continuar hasta las últimas consecuencias. Bueno, esperemos que en ese camino no interfieran ni Pedro Sánchez, ni Gutiérrez, ni ninguno de estos mandatarios. Mira, la capacidad que tienen para interferir es mínima. O sea, de hecho, lo peor que puede pasar con Pedro Sánchez es que Israel y España rompan relaciones por una imbecilidad del presidente español. O sea, eso es lo peor que puede pasar. ¿Y Antonio Gutiérrez qué? O sea, Antonio Gutiérrez está completamente eliminado del juego político. O sea, ahorita yo creo que la parte que más le duele al orgullo de Antonio Gutiérrez es que está anulado. O sea, es un absoluto inútil, es una voz que ya nadie quiere escuchar, que a nadie le interesa escuchar, sobre todo del lado israelí. O sea, es una persona non grata, que en su conducta se ha evidenciado también como otro antisemita, como otro judeófobo. Así que lo que pueda decir en este momento Antonio Guterres da igual. O sea, da lo mismo que un sapo opinara. No importa. O sea, Guterres se ha condenado a sí mismo a quedar completamente de lado, fuera de la negociación. No tiene nada bueno que aportar. Es un problema, es un estorbo, y cuando todo esto acabe y se hagan las investigaciones a fondo de toda la ayuda que los terroristas palestinos tuvieron de la ONU en Gaza, Guterres tiene que ser despedido de su cargo. Guterres tiene que quedar en la fila del paro, del desempleo, y con su carrera política arruinada, porque ese tipo no merece ningún cargo, ninguna responsabilidad que implique cosas importantes para ningún otro ser humano. Punto. Así es. Bueno, Irving, amigo, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y tu brillante análisis. Que siempre es un placer. Nada que agradecer, ya sabes, es un gusto.